Muy buenas noches, el Señor de paz les bendice, paz y gracia del Señor sean sobre vuestra vida, familia y ministerio. Damos gracias al Señor por estar nuevamente este día jueves junto a ustedes. Les saludamos desde acá, desde la ciudad, región Coquimbo, Chile, a las naciones, siempre compartiendo la palabra del Señor y estudiando este libro de Efesios ya en la clase número 13. Como siempre, dar gracias a Dios por su presencia en nuestro medio y también por cada uno de ustedes que están conectados y los que nos verán en diferido. Así que le invitamos a ver las clases anteriores, si es que usted no la ha visto, para que quede bien enlazado, bien enganchado, ¿verdad? Para que usted pueda seguir estas clases que hemos estado haciendo ya hace un par de meses. Y recordando ya lo que es el texto de memoria, que lo hemos estado viendo 2 semanas consecutivas, ¿verdad? Que es Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Lo tengo acá en PDT. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. ¿Qué le parece? Hoy veremos el método con que el Señor le entregó a Pablo para entregar. ¿Qué dice ahí? Por revelación me fue declarado el misterio. ¡Qué hermoso! Por revelación me fue declarado el misterio. Cómo la conducta de los efesios no armonizaba totalmente con las normas del reino. Y esto lo demuestra Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 21 al 29. Yo quiero leérselo. Quiero que usted busque por favor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Le parece? Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. Mire, en ese versículo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice Pablo, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29 y último. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. ¿No le parece unos versículos así? ¡Pah! No le mueve la cabeza, no se le mueve el piso, solamente con el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así nomás, mirándola a usted y meditando. ¿Ha salido alguna palabra corrompida en esta mañana, de día jueves, o en la tarde? O un poquito antes de que usted viera el video. ¿A quién le ha chispeado los dedos esta mañana? ¿Se le ha caído el cassette? ¿Qué se le cayó? Tremenda palabra, amados y amadas en el Señor. La gente debiera poder ver una diferencia entre los cristianos, entre los hijos de Dios y los que no lo son, por la forma de vivir de los primeros. Le está diciendo el apóstol Pablo en todos los versículos que leímos, dice, amados, la gente, el mundo, los que nos rodean, el prójimo, debiera ver la diferencia entre nosotros, los creyentes, y el mundo. Lo debiera discernir. Nosotros los cristianos debemos marcar una diferencia potente en nuestro hablar, en nuestro decir, en nuestros comentarios. Seguimos la vorágine del mundo, seguimos la corriente del mundo. Es que está dura la vida, pastor, pero ¿quién le dijo que no? No hablábamos días atrás, ¿verdad? Y yo le comentaba a usted, personas, hermanos, hablando del aceite, que el aceite, que sube el aceite, que el aceite, que esto, que el otro. Y resulta que usted y yo no nos ha faltado el aceite como una viuda. Y es más, en casas hay aceite para freír, para las ensaladas, y otros un poquito más, ¿verdad? Le gusta el aceite de oliva natural, como acá se da mucho. Entonces y más encima reclamando que el aceite... Entonces nosotros debemos marcar la diferencia. La gente debiera poder ver, ¿verdad?, una diferencia entre los cristianos, entre los hijos de Dios y los que no lo son, por la forma de vivir de nosotros. Porque nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, eso es cosa del pasado. Debemos dejarla atrás como ropa vieja que necesita ser desechada y botada. Esto es por la decisión que hacemos para que la vida
Cuando nosotros decidimos en nuestra vida, amados, aceptar por decisión propia que Cristo nos ha regalado la salvación. Efesios 2, 8 al 10. ¿Se acuerdan? Porque por gracia soy salvo. Dios nos regaló una bendición no merecida por gracia. ¿Sí o no? ¿Se acuerda o no? Entonces nuestra vieja manera de vivir ya la sacamos. Es una ropa que no nos sirve. Y no es que andemos como santurrones ahí por la calle. No estoy apuntando para allá, por favor. Lo que estoy diciendo que tiene que marcar la diferencia. Un hombre, una mujer de Dios tiene que marcar la diferencia. Por usted no puede estar saliendo, ¿verdad? El chiste es colorado, pues. Ay, es santurrón. No, amado, no se trata de ser santurrón o no. Se trata de que con su misma boquita, y nos dice la palabra, sale bendición y sale maldición. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida. Discutíamos días atrás con algunos hermanos. Yo le decía, ya, y esto no tengo asidero bíblico, pero lo digo por experiencia. Porque el vocabulario de Satanás denigra a la persona, la vapulea, le hace bullying y hace que las palabras correctas, por lo menos para nuestra cultura española castellana, y en cada cultura ocupar las buenas palabras. Hermanos, ya está para escribir, ya estamos escribiendo errado. Ninguna palabra o sea, porque si yo hablo igual que él, que no conoce, entonces no hay diferencia. Y tú y yo debemos marcar la diferencia. Y esto es como un compromiso real y fuerte, potente, consciente y diario. Que usted es un siervo, una sierva del Señor, escogido desde antes de la fundación del mundo, amado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y disculpe que sea tan majadero, y volver a recordar la misma canción. Porque de eso trata Efesios, de poner la palabra de Dios en práctica, en la praxis. Lo que aprendió de los evangelios sinópticos, de Juan, del libro de los Hechos, de Romanos, de 1 y 2 de Corintios, acá en Efesios, eso hay que ponerlo en la práctica. Y ponerlo en la práctica significa que usted es un hombre, una mujer de Dios, un siervo, una sierva de Dios, usted que tiene ministerio. Usted que ha sido llamado, honrado por Dios, no puede estar saliendo de usted palabras necias. No, y lo otro es que de repente cuando se juntan 2 o 3 hermanos, hablan palabras soeces y se nos cae esto y lo otro y, oiga, eso se va contaminando. Y aunque usted me diga que no, y después usted, amado, amada, le pega en la boca a los niños cuando se les sale un garabato que lo aprendió de usted. No, si fue en el jardín. No, amado, lo aprendió de usted. Entonces tenemos que marcar la diferencia, amado, amado. Mi compromiso con Dios, tu compromiso con Dios debe ser real, fuerte, potente, consciente y diario. No andamos por impulsos, no andamos en deseos o emociones. Debemos tomar nuestro nuevo papel de hijo o hija de Dios, apuntar a nuestra nueva dirección y apropiarnos de una nueva línea de pensamientos que nos está entregando el Espíritu Santo cada día a través de la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y la verdad es la palabra. Y la palabra es el logo, y el logo es Cristo. En la Biblia reconocemos a Jesucristo como la palabra. Volviendo al texto, ya vimos que la conducta de los efesios no armonizaba totalmente con las normas del reino de Dios. Estaban muy lejanas, muy paganas, adorando dioses ajenos creados por los hombres. Antes de entrar a explicaciones más detalladas, Pablo se asegura de que conocían bien el tema y de que lo comprendieran. Pablo se da el tiempo de explicarle con peras y manzanas desde el capítulo 1, y ahora vamos en el capítulo 3, versículos de 3 al 6, y ahora estamos un poco avanzando, ¿verdad? También con Efesios 4. Pablo estaba muy preocupado de que los cristianos, los lavados y redimidos por la sangre del Cordero, que ellos eran los destinatarios de la gracia divina de Dios. Y lo mismo está pensando hoy, en este día, amado. Pablo está pensando en el proyecto de vida que se la está mandando a las iglesias de Asia, pero también en el Espíritu está pensando en este siglo XXI. La administración de la gracia, Pablo está preocupado de ello. Pablo le explica a la iglesia de Éfeso que los tiempos han llegado. Y fue una bendición especial que Pablo había recibido al ser comisionado con la predicación del Evangelio. Pablo fue preparado por Dios, camino a Damasco. Si usted sabe, y usted no ha sido llamado también, no ha sido transformado, no ha caído al suelo, ya no ha doblado sus rodillas como leíamos en el texto de memoria.
Pablo fue comisionado, pero usted también ha sido comisionado. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 25, de la cual fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie completa, anchura, altura, profundidad de la palabra de Dios. Dios quiere que usted cumpla ese propósito. Además, Pablo había comprendido que la administración era la manera de cumplir el propósito en favor de los destinatarios. Pablo entendía que lo que él tenía no era para él, era para Efesios, era para las iglesias de Asia, era para nuestro tiempo también. Inspirado en el Espíritu lo escribe, comprende que de esta manera de cumplir el propósito en favor de los destinatarios, de poder entender que era para gentiles y para judíos, de manera que la administración también significa una responsabilidad. Cuando usted comienza a conocer, cuando usted comienza a crecer, como lo está haciendo ahora, estudiando la palabra, ¿verdad? Paso por paso, y usted tiene la bendición de detener este video y retrocederlo o comenzarlo de nuevo. Antes no, uno predicaba y ahí teníamos con un cuaderno rápidamente y anotando los textos, y ahora usted detiene la imagen, retrocede, pincha y volvemos a escuchar para que usted y yo podamos aprender. La administración, que también significa responsabilidad de traspasarle a otro la bendición. Salvando las distancias y nuestras responsabilidades también muy grandes. Somos testigos de lo que Dios a través de Cristo hizo en nuestras vidas y sabemos que es el único camino para entrar a la familia de Dios. Usted y yo ya sabemos concretamente que no hay otro camino, no hay otra forma. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, declara el Señor. Sí, pues, no hay otra alternativa. No lo hay. Aquí no hay pitutos, tomado. Aquí usted no se va a salvar siendo amigo del pastor. Usted no se va a salvar, ¿verdad? Apartando, no voy a diezmar, voy a poner el 20%, porque la palabra dice, conforme haya prosperado, así que yo no creo en el diezmo, así que voy a poner para que mi pastor me mire con ojos buenos. ¿Qué le parece? Aquí no hay pitutos, aquí no hay tíos ni abuelos que nos puedan hacer alguna cosita por aquí o por allá. Aquí no hay compadre, aquí la entrada es Jesucristo el Señor. Y a Pablo se le dio la responsabilidad, se le dio la revelación de poder comunicárselo a los gentiles, a usted y a mí. Y tenga en cuenta que somos los canales por los cuales tiene que fluir la revelación. Ya, sí, tiene que fluir la revelación de las Escrituras en usted y en mí. Y una vez más me disculpo por lo majadero, pero usted y yo somos la Biblia abierta para el prójimo que está al lado nuestro. No sé si lo digo en todas las clases, pero usted la Biblia, porque el de al lado nunca va a comprar o va a invertir para comprarse una Biblia. Pablo había recibido la declaración del secreto por medio de una revelación de Dios. En griego, apocalipsis, revelación. A Pablo se le dio la revelación, se le dio la apocalipsis directa del Señor Jesucristo. Al contenido de esta le llamó misterio, el misterio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque era un designio desconocido que jamás había oído humano. Lo que Pablo, amado, escuche esto es una bomba. Lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo estaba predicando, ya nunca se había oído a oído humano, nunca se había escuchado a oído humano, porque antes era la ley, ahora estamos en la gracia y la salvación era para judíos y para gentiles. ¿Qué le parece? Estaba dando así, pero una bendición del porte de un buque a aquellos que nunca habían escuchado, ¿verdad? Que Jesús había muerto por sus pecados y le entregaba salvación. Y le voy a dar algunos tips, ¿ya? Por ejemplo, cosas que no se había oído antes en el Antiguo Testamento. Que la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:9, que no se había escuchado. Que Jesús era el Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 9. Y 1 Timoteo 3:16. Nunca se había hablado de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículos 3 y 5. Y Efesios capítulo 6, 19. Nunca se había hablado de la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:7. La consumación de las cosas, ya lo último, lo que iba a venir, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11. Amados, ignoramos en qué momento Pablo recibe la revelación, ¿verdad? O la apocalipsis, o las revelaciones. Pudo haber sido en Damasco, ¿te acuerdas? Cuando se le apareció a Jesucristo ahí en Hechos 9. O cuando sobrevino
vino un éxtasis en el templo, en Hechos capítulo 22, versículos 17 al 21. O durante el tiempo que pasó en Arabia, en Gálatas 1:17, dice eso. O en algún otro momento. Lo importante es que Pablo sabía que era una manifestación de Dios, porque el Espíritu da testimonio al Espíritu. ¿Sabía usted eso, no? Que es de Dios. Sabía que poseía el contenido completo y que él era el comunicador elegido. Contextualizo. Porque usted es el elegido. Porque yo soy el elegido de compartir del reino del Señor, de practicar la palabra, de marcar la diferencia entre aquel que conoce a Dios y el que no lo conoce. Yo traigo honra a Dios cuando yo soy ejemplo para los gentiles que no conocen al Señor. Cuando yo soy seguidor de Cristo y me parezco a Cristo. Estando más cerca de Cristo y más cerca de Cristo, más me voy a parecer a Cristo. ¿Sabe lo que le pasó a Pedro cuando lo negó? ¿Qué le dijeron? Este se parece al nazareno, al que anda predicando por ahí. No empezamos a parecer, amado, hasta físicamente. Así que hoy, contigo y conmigo, sabemos de que tenemos la Apocalipsis, la revelación de Dios. Sabemos que es verídica y sabemos que somos los elegidos para compartir a nuestros semejantes, a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, en la universidad, colegio o donde estás inserto hoy. Así es, amado, usted lo sabe, pero se me está haciendo el cucho, se me está haciendo el inglés, se me está haciendo el que no conoce. Y usted ya es necesario que se ponga serio con el Señor y diga, yo soy un siervo del Señor, yo soy una sierva del Señor y marco la diferencia. Dios ya le había revelado algo del plan en el capítulo 3 a Pablo, en el sentido de que el intento divino era reunir a las gentes, reunir a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, como lo hemos visto ahí en Efesios capítulo 1, versículo 10 y Efesios capítulo 2, versículo 14. Y que ahora se extendería a los detalles para dejar ver o dejar en claro el ministerio de Cristo. Pablo clarito de lo que estaba haciendo, de la administración que tenía, de la responsabilidad que tenía. Él tenía el Apocalipsis, él tenía la revelación en sus manos y él entendía que había que vertirla en otro. La revelación no es para usted, la salvación no es para usted, el conocimiento no es para usted, los dones no son para usted, es para vertirlo en la comunidad, en la iglesia y en aquellos que no le conocen, para que se añadan a la iglesia, como dice el libro de los Hechos, para que el Señor vaya añadiendo los que hayan de ser salvos. Pero ¿cómo si usted está callado y la revelación la tiene guardada? ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea el Señor. Y ahora se extendería a los detalles para dejar en claro el ministerio de Cristo, que era el modo de realizar la unión de judíos y gentiles en Cristo. Comenzó a practicar la palabra. Dios le había entregado, como decíamos, no sabemos si en Damasco, no sabemos si en Galicia, no tenemos idea, pero lo que sí sabemos que la tenía, y él sabía perfectamente lo que tenía que hacer con la revelación que Dios había puesto en su vida, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo y en su corazón. Al leer con cuidado estos textos inspirados, los efesios comprenderían con mayor profundidad y riqueza el lugar que ocupaban en los propósitos de Dios, porque el mismo Espíritu se encargaría de iluminar, según lo que dice en 2 de Timoteo 2:7. Considera lo que digo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿En qué en todo? En la revelación que Pablo le entregó a Timoteo, que Dios le entregó a Pablo y Pablo a Timoteo, y Timoteo a la iglesia, y a la iglesia de Éfeso. Timoteo fue pastor en Efesios. Lo hablamos en el capítulo 1, me parece, ¿no? Ya que estaba cumpliendo lo que señala Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17, donde habla de la promesa hecha a Abraham. ¿Te acuerdas? Que de los lomos de él saldrían benditas todas las familias de la tierra, y que había sido revelado a Pablo en este tiempo para llevarlo a la ejecución y se hiciera realidad la promesa de Dios. O sea, Dios activando su agenda, ¿verdad? Al llegar al versículo 6 de Efesios capítulo 3, que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se lo resumo. En Mateo capítulo 13 está recordando el Evangelio de la promesa que se le hizo a Abraham, que de sus lomos serían bendecidas todas las familias de la tierra, y en el tiempo de Pablo se estaba llevando a cabo. Había llegado el tiempo oportuno de iniciar ese proceso de reunir a gentiles y a judíos. Pablo se encontraba preso en Roma esperando a sus acusadores judíos, cuya denuncia principal en estos momentos era que había relacionado a los gentiles con el mensaje de las Escrituras, que según ellos estaba reservada para el pueblo elegido según Hechos capítulo 21, versículos 27 y 29. Los gentiles eran odiados y despreciados por los judíos, de manera que el plan que Pablo había recibido era una
manifestación revolucionaria. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús de Pablo a Nehemías? Porque es necesario que éste perezca, que éste experimente los sufrimientos por la causa mía. Estoy parafraseando, ¿verdad? Los gentiles son coherederos de la gracia del Señor. Con la venida del Espíritu Santo había desaparecido todo vestigio de acepción de personas, según Romanos capítulo 2 versículo 11 y Efesios capítulo 6 versículo 9. Y Dios había puesto las riquezas de su gracia a disposición de la humanidad, no de un pueblo, no de una nación, no solamente de los judíos, sino que para el mundo completo, para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno perezca, dice el apóstol Pedro. ¿Qué le parece? Tremendo, amado, tremendo amor de nuestro Señor. Y dos, somos miembros del mismo cuerpo. Es la única vez que esta expresión aparece en el Nuevo Testamento. Es una gloriosa manifestación del Espíritu Santo acerca de la unidad en la diversidad. Unidad en gente que no somos iguales, ni de carácter, ni de nacionalidad, ni de idioma, ni de color. En la unidad. ¿Sabe cuál es la unidad? En el Espíritu Santo, la unidad en Cristo. ¿Qué nos une en Chile, que somos más de 5.000 iglesias? ¿Sabe lo que nos une? La palabra de Dios. Nos une el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos une el Espíritu Santo en acción. Creemos en las manifestaciones espirituales. ¿Qué nos une? Que creemos que Jesucristo murió y resucitó el tercer día y hoy está a la diestra del Padre Todopoderoso, intercediendo por tu vida y por lo mío. Creemos. Somos diferentes. El culto es diferente. La música es diferente. Me ha tocado predicar en varias iglesias, ir a seminarios, hacer muchas cosas y las canciones y las formas son totalmente diferentes a lo que nosotros hacemos en tiempo oportuno. En la diversidad, la unidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Texto de memoria. 2 Timoteo 2:7. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Hay áreas de nuestra vida, en la tuya y en la mía, que estamos fallando, pero refallando. Entonces yo le digo a usted, en el nombre del Señor, en el texto de memoria para esta semana que viene, en 2 Timoteo 2:7. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Porque reflauta que nos falta y tenemos muchas áreas. Y ahí el enemigo se mete. Sin respeto, el enemigo llega y se mete y destruye. Y dejamos, ¿verdad?, estremecer nuestra salud, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. Nuestra familia está siendo atacada constantemente. ¿Por qué? Porque hay varias áreas de nuestra vida que las tenemos sin resguardo. Amado, considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Buen Dios y Padre celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos y exaltamos en esta noche. Señor amado, tu palabra ha sido entregada. Padre celestial, yo ruego al Espíritu Santo tome control de cada mente, de cada corazón, de cada espíritu, de cada cuerpo, Señor amado, que ha estado escuchando esta clase, Señor. Glorifícate en nosotros, Padre amado. Echa fuera toda enfermedad espiritual, toda enfermedad física. Padre, oramos, Padre celestial, para que seamos restablecidos, Señor, y que podamos considerar lo que tú nos dices en tu palabra y tú nos entregues entendimiento en todas las áreas de nuestra vida. Lo rogamos, lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Tiempo oportuno dice amén, amén y amén. El Señor de paz les bendiga.